Amigos, una vez más, qué gusto encontrarnos y recibir todos un mensaje. Un mensaje que, mire, a veces no es muy común escucharlo de esta manera. Pero yo les pregunto, ¿a cuántos o a cuántas más bien les gustan las novelas? Parece que no muchos, ¿verdad? Yo sé que sí, aunque usted no levante la mano, yo sé que sí le gustan las novelas. Porque, ¿qué cree? Estoy seguro que si algún productor de alguna televisora escucha esta historia, la va a querer adaptar para una novela. De hecho, yo le he puesto un título a este mensaje y se llama La novela de David. La novela de David. Ya usted póngale nombre a la novela, quizás le pudiera usted poner Pasión y Poder, los ricos también ganan, lo que callamos los varones, no sé, usted ya le podrá poner el nombre que usted quiera, pero le voy a contar una historia y yo le aseguro que es la novela jamás contada que está en la Biblia. Y es que en toda novela, pues generalmente hay alguien que es pobre, y el pobre se casa con el rico, pero pues pasa por una serie de dificultades y al final, bueno, pues vence el amor. Entonces, quiero que me siga, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Y tengo que contarle el contexto de lo que está pasando aquí. Mire, usted sabe que David venció a un gigante, el gigante Goliat. Y el que David haya logrado esta hazaña le dio acceso a vivir en el palacio con el rey y su familia. Pero entonces imagínese usted, mire cómo comienza la novela, porque un hombre, un jovencito humilde, sin dinero, que es pastor de ovejas, de un día para otro está viviendo en un palacio con el rey. El detalle es que la gracia de Dios estaba con David. Esto el rey lo sabía. ¿Y qué cree? No solamente fue la única victoria que tuvo David, porque después de haberle ganado a Goliat, tuvo otras batallas y todas las ganó. Y bueno, eran tantas las victorias que tenía, era tanta la gracia de Dios que tenía David, que su fama se empezó a extender por todo Israel. Y llegó un momento en que David tenía tanta fama que el mismo rey le tenía envidia. Y entonces dice el rey, ¿de qué manera puedo quitar a este hombre de en medio? Ya no lo soporto. Pero en el interior, Saúl le tenía miedo. Porque aunque era un jovencito humilde, inofensivo, Saúl sabía que Dios estaba con él. Entonces dijo, ¿de qué manera yo lo puedo borrar del mapa, pero sin mancharme las manos? Porque el pueblo se me va a echar encima. Entonces dijo, ya sé, yo le voy a hacer una propuesta y le voy a pedir algo de tal manera que no sea yo quien lo mate, sino el enemigo. Recuerde que el principal enemigo de Israel, por mucho tiempo y sobre todo en ese tiempo histórico, eran los filisteos. Entonces, mire lo que se le ocurrió a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl dijo, voy a utilizar a mi propia hija, porque él sabía que su hija lo amaba, a David,
la voy a utilizar para acabar a David. Y mire lo que sigue diciendo aquí este versículo. Pues, dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Es decir, David estaba cayendo en la trampa, porque por supuesto David también le gustaba Mical, pero el saber que él podía emparentar con el rey, eso no era cualquier cosa. Y cuando estos vienen y le dicen: hey, dice el rey que tú vas a ser su yerno, dice él: pero esto no es poca cosa, de verdad. Se emociona mucho David por esa noticia. Versículo 24: y los oídos de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl le dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando David les dice: pero ¿cómo creen que yo voy a poder hacer eso? Si yo soy una persona pobre, humilde, sencilla. ¿Cómo voy a poder yo emparentar con el rey? Y entonces el rey le manda a decir: no tienes que pagar nada por ella. Lo único que tienes que hacer es ir al campamento de los filisteos, ve allá con los filisteos, con los enemigos, y quiero que me traigas 100 prepucios de ellos. Ahora, lo que le estaba pidiendo no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque significaba matarlos. Ahora, si usted no sabe lo que son prepucios, pregúntele a su esposo. Si su esposo no sabe, pues cambie de esposo, porque le falta información. Entonces, ese era el costo para ganarse a la hija del rey. Había que matar a 100 hombres. Y bueno, versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, a David le pareció bien. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente. Y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, que no se le olvide esto, ella lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahora, sígame por favor en esto, porque ya está agarrando forma esta historia, esta novela. El rey le dice, el rey le pide algo hasta cierto punto imposible, porque él tenía que ir y matar a 100 hombres. Pero mire qué tanto quería David realmente ser el yerno del rey. Qué tanto David amaba a Mical, que no mató a 100, mató a 200 hombres. Ahora yo quiero que usted se imagine esta escena, porque matar a 200 hombres, quitarles el prepucio,
Yo me imagino a David llegando, todo ensangrentado, fatigado, parado frente al rey diciendo: mi rey, aquí está lo que tú me pediste por el amor de tu hija. Cuando Mical vio esa escena, imagínense lo que habrá sentido Mical al saber lo que un hombre había hecho por amor. Yo creo que Mical, si estaba enamorada, se enamoró 3 veces más de David. ¡Wow! Este hombre, además de guapo, es valiente. Se parece al pastor de Aviva Altamira. ¿Por qué se ríen? ¿Fue un mal chiste? No, buen chiste. Esta mujer debió haberse quedado impresionada. Pero yo quiero que usted se imagine a David. Mire, David, por el amor de Mical, fue capaz de arriesgar su vida. Porque él fue hasta donde estaban los enemigos. Arriesgó su vida. No lo mataron, pero lo arriesgó. Entonces, el rey Saúl seguía con ese rencor en su corazón. Y él trataba de muchas maneras matar a David. Y mire, era tanto el desprecio que Saúl tenía por David y las ganas de matarlo, que David tuvo que salir huyendo. Pero obviamente agarra a Saúl a su hija Mical y le dice: tú no te vas a ir, tú te tienes que quedar porque yo soy tu padre el rey. Mical se quedó, obviamente, porque David se fue huyendo. Era muy probable que a David lo tuvieran que matar, porque un hombre huyendo de la presencia del rey no es fácil. Pero bueno, Dios estaba con David. Entonces David huyó. Y mientras David huye, y mire, para que vea que sí es una historia como de telenovela, ¿qué cree que hizo Saúl? Saúl obviamente es el villano de la telenovela. ¿Qué cree que hizo Saúl? Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Versículos antes nos damos cuenta que David, bueno, pues se había casado con otras mujeres, pero lo había hecho por esta razón. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti. Aquí dice Palti, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que en otros versículos dice Paltiel. A Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Mire este hombre villano y perverso. Agarra a Mical, su hija, y se la da a otro hombre. Oiga, pero esta mujer no era de Paltiel. Esta mujer era de David. David la había comprado con la muerte de 100 hombres. Él mató a 200. Esta mujer le pertenecía a David. Pero este hombre villano decide, mientras David huye, a su hija entregársela a otro hombre. Más adelante nos damos cuenta que Saúl, bueno, pues en una guerra precisamente contra los filisteos, él pierde la vida. Él junto con sus hijos. De hecho, él se quitó la vida. Y bueno, los filisteos siguieron en guerra contra Israel. Se queda descendencia de Saúl. De hecho, se queda un hijo que se llama Isbofet. Y entonces Isbofet habla con un general de su ejército. Y le dice: ¿de qué manera crees tú que podamos hacer para finalmente poderle ganar a los filisteos? Y entonces se acuerdan de David. Y dicen: bueno,
ya Saúl ya no está, ¿por qué no traemos de vuelta a David a Israel para que él sea rey? Finalmente la gente lo quiere, su fama es muy grande, él es una buena persona. Huía porque Saúl lo quería matar. Y entonces lo buscan para hacer un acuerdo con David. Lo buscan para hacer un acuerdo con David. Y acompáñenme ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Ahí va el general del ejército de Israel, que se llama Abner. Y mire lo que pasa aquí. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, o sea, con Israel. Y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Es decir, le están proponiendo coronarlo como rey de Israel, que regrese. Obviamente, pues, para que pelee contra los filisteos, ¿verdad? Pero miren el versículo 13, la condición que David pone. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Miren, lo primero que David pidió fue a Mical. ¿Por qué? Porque Mical le pertenecía a David. David había arriesgado su vida por ella y se la quitaron. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isbofet, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de los filisteos. Es decir, no era una chiflazón de David. David dijo: yo quiero que me des lo que es mío, lo que yo gané. Entonces, versículo 15, Isbofet envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Fíjese bien, se la quitó. Y su marido se fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim. Es decir, Paltiel no la quería dejar ir. Paltiel la amaba, pero Mical no le pertenecía a Paltiel. El enemigo, el villano, le entregó a Paltiel, le entregó a Mical. No le pertenecía. Entonces, cuando se la quitaron, él va detrás de ella, Paltiel. Y dice, versículo 16, y su marido se fue con ella, o sea, Paltiel, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, cuando los vio a los dos, ¿verdad? Anda, vuélvete. Y entonces él se volvió. Es decir, se la quitó. Y bueno, iglesia, aquí es donde Dios empieza a hablarnos. Mical regresa finalmente con el hombre que la había comprado, el hombre que la había conquistado, con la muerte de 100 hombres, con la entrega de 200 prepucios. Y aquí es donde finalmente la telenovela dice fin. Y quizás usted se preguntará, pastor, pero ¿como para qué usted nos tiene que contar esta historia? Yo no sé si usted ya ha encontrado una relación entre la historia de esta novela que le acabo de contar
con algo que sucedió hace más de 2000 años. David compró a Mical arriesgando su vida con la muerte de 200 hombres. Pero ¿sabe usted que hace más de 2000 años hubo alguien que compró su vida y la mía? David es la representación de Cristo y Saúl es la representación del enemigo, del diablo. Cuando David compra a Mical, David llega todo bañado de sangre, la sangre del enemigo. Con esa sangre compró David a Mical. Pero hace más de 2000 años su nombre fue a la cruz. Con su sangre nos compró. El detalle es que no era sangre de alguien más, sino su propia sangre. De la misma manera en la que David amaba a Mical, es de la misma manera que ese hombre que fue a la cruz nos ha amado a nosotros el día de hoy, hasta el día de hoy. Mical le pertenecía a David. Y yo no sé si usted ha entendido esta parte, pero cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando aceptamos ese pago que Él hizo por usted y por mí, usted y yo le pertenecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, pero denle fuerte el aplauso, déselo fuerte. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 5, por favor. Miren lo que la Biblia dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, que no es en vano. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Pero pastor, ¿qué quiere decir este versículo y qué relación tiene con lo que usted nos está predicando? Qué bueno que me lo pregunta, porque usted sabe lo que es anhelar. Anhelar es amarlo, es quererlo sin importar el valor, el precio. Tú das lo que sea por algo porque lo anhelas. Así Dios, así Jesús nos anhela. Y dice que celosamente. ¿Por qué celosamente? Bueno, celosamente es algo que tú no compartes. Iglesia, ¿sabe usted por qué David lo primero que pidió fue a Mical? Porque él no estaba dispuesto a compartir el amor de Mical. Él no estaba dispuesto a compartir el amor de alguien por quien él había comprado. Él no te quiere compartir a ti ni a mí con nadie. Él nos anhela celosamente porque Él no comparte con nadie. Él no quiere ser suplantado por nadie. Y celosamente es que no acepta infidelidades. Ahora, quiero que me sigan esto, iglesia, porque Mical, eso usted y yo lo leímos, Mical amaba a David. Pero Saúl, que es la representación del enemigo, se le entregó a Paltiel. Y Paltiel es aquello que estaba usurpando, ocupando el lugar de David. ¿Y cuál es ese Paltiel que en tu vida ha ocupado el lugar de aquel que dio su vida por ti? ¿Cuál es ese Paltiel? ¿Sabe usted que mucha gente luego se acerca y me dice, pastor, es que el negocio, por más que lo intento, no funciona?
Pastor, es que mi matrimonio cada vez está peor. Es que esto y el otro, cada vez que lo intento, nada. Habrá cosas que Dios te va a quitar porque son paltieles en tu vida. Porque cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios, Él te lo va a quitar. A Mical le quitó a Paltiel, porque Paltiel usurpaba, ocupaba el lugar de David. ¿Sabe? Hace días estaba viendo un documental y hubo una parte de ese documental donde de verdad me daban ganas de llorar. Qué bueno que lo estaba viendo yo solo en mi cuarto. Y cuando yo le diga de quién es ese documental, ni siquiera va a creer. Y va a decir, ay, pero pastor, ¿por qué lo hace llorar eso? Estaba viendo un documental de Elvis Presley. Elvis Presley fue un hombre que creció, pasó su niñez en una iglesia bautista. El primer contacto que tuvo él en la música fue en una iglesia. Él era coro, él era del coro de la iglesia, cantaba en la iglesia. Dios tenía un propósito para Elvis Presley. Pero un día el enemigo le entregó a un Paltiel, un productor que lo llevó a la fama. Y esa fama fue Paltiel. Ocupó el lugar de Dios. Dejó de cantar música gospel para empezar a cantar rock and roll y la fama fue tremenda. Usted sabe quién fue Elvis Presley. ¿Pero qué cree? Hubo una etapa en su vida donde él, fíjese de cómo suceden las cosas o cómo actúa Dios. Porque en ese documental, ese productor lo obligaba a hacer películas que él ya no quería hacer. Porque eran películas donde la gente se mofaba de él. Él estaba dejando de cantar por hacer películas. Y cuando se dio cuenta que su carrera estaba en declive, que estaba casi a punto de terminar, porque también obviamente estaban naciendo nuevas estrellas como los Beatles. Entonces él dijo, bueno, si mi carrera ya va a terminar, pues quiero que termine, pero a mi manera, no a la de alguien que me está manipulando. Y fue entonces que grabó un disco de música gospel. Cuando él graba ese disco de música gospel, grabó una canción que hasta el día de hoy se canta en las iglesias. Cuán grande es Él. Y esa canción lo hizo ganar sus primeros 3 Grammys. Cuenta en ese documental uno de sus mejores amigos que él estaba ahí en ese estudio de grabación cuando Elvis estaba grabando esta canción. Y dice que cuando terminó de cantar Cuán grande es Él, dice que se puso de rodillas y lloró. Y dice el mismo productor que se quedó impresionado de ver el amor que Elvis le tenía a Dios. Y cuando yo estaba viendo ese documental me pude acordar de Mical, porque Mical amaba a David, pero no podía estar con David. Mical tenía que estar con Paltiel, porque Saúl le había dado a Paltiel. Y lo triste es que hay muchas personas que viven así, porque aman a Dios, saben que Dios existe, que es real, pero le han entregado su vida a un trabajo, le han entregado su vida a algo que les produce fama. Pero pastor, ¿qué hago si es mi familia? Y tiene que convivir con una familia que está haciendo cosas que no agradan a Dios. Iglesia, este mensaje es un mensaje que viene del corazón de Dios
para que tú y yo recordemos a quién le pertenecemos. Tú no eres de Paltiel. Hay alguien que entregó su vida por ti. Hace más de 2000 años alguien fue a la cruz y ahí te compró a precio de sangre. Y es el mismo que hoy a través de este mensaje te está reclamando. Y yo no sé cuántas cosas tendrás que perder en la vida, pero seguramente esas cosas que ya no tienes son los paltieles que en algún momento estaban ocupando el lugar que debe ocupar Dios en tu vida. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, por favor. Déselo fuerte, fuerte. Iglesia, Él nos anhela, nos ama celosamente. ¿Sabe? Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, por favor, versículo 37. Alguien se acerca y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? El más importante. Y mire lo que Jesús le contesta. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo, escuche, con todo tu corazón. Y después, ¿con qué? Con toda tu mente. Y después, ¿con qué? Con toda tu alma y toda tu mente. ¿Se da cuenta que hay tres cosas en común? Todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Dios quiere todo de ti y de mí. Él nos compró y no nos comparte con nadie. ¿Alguna vez? Bueno, no hace mucho les prediqué a los jóvenes y en esa reunión de jóvenes yo les decía que muchas veces me preguntan, pastor, ¿y será que esta relación es una relación que Dios aprueba? Pastor, voy a tomar esta decisión, me ofrecen este empleo, ¿será que eso viene de Dios? Y sabe, cuando me hacen esa pregunta, la verdad es que siempre me sonrío un poco y dentro de mí digo, bueno, quizás le estás preguntando a la persona a la menos indicada. Y no porque les vaya a dar un mal consejo, sino porque quizás lo que les voy a decir no es lo que ellos quieren escuchar. Pero es muy sencillo, muy sencillo. Cuando tú quieras saber, cuando tú quieras tomar una decisión y quieras saber si esa decisión es algo que viene de Dios, solo tienes que pensar como Dios. Entonces, cuando alguien me pregunta, pastor, ¿esta relación cree usted que sea de Dios o no? Es muy sencillo. ¿Esa persona te acerca a Dios o te aleja de Dios? Bueno, no es cristiana. Entonces, si no es cristiana y te va a alejar de Dios, ¿tú crees que Dios te va a decir que sí? Pastor, es que en este trabajo, mire, me va a ir muy bien, me van a pagar esto, me van a pagar el otro. ¿Y el horario que tienes te dará oportunidad de congregarte? ¿De servirle al Señor? No. ¿Será acaso que eso es Dios lo que quiere? ¿Que no te congregues? ¿Que no le sirvas? Es muy sencillo. Cuando algo te acerca a Dios, es de Dios. Pero si algo te aleja de Dios, no puede venir de Él. Iglesia, Él nos anhela celosamente. Y yo no sé si te has preguntado en algún momento, pastor, ¿por qué he perdido esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no se ha hecho esto otro? Seguramente ha sido Paltiel. Y eso que, si nosotros leyéramos solamente ese último versículo, donde separan a Mical de Paltiel, pudiéramos decir eso es una injusticia. Pero cuando tenemos el contexto nos damos cuenta que no, porque no le pertenecía a él, le pertenecía a David. Y así muchas veces, pero pastor, si trabajar no es malo, me corrieron injustamente.
Hay cosas que pueden parecer injusticias, pero son Paltieles, y Paltiel siempre querrá ocupar el lugar de Dios. Hoy, a través de este mensaje, el Señor está reclamando lo que hace más de 2000 años Él compró a precio de sangre. Así que, bienvenido nuevamente a los brazos de aquel que desde un principio te amó y te amó con amor eterno. Y fue capaz no solamente de arriesgar su vida, sino que la dio por completo por amor a ti y a mí. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén?